En las provincias rurales de China, cuando cae la noche, las puertas se cierran con doble cerrojo. Las ventanas permanecen selladas y las familias se agrupan en silencio. Durante 4 años, la oscuridad trajo consigo una presencia que transformó la tranquilidad del campo en pesadilla viviente. Un depredador nocturno que se desplazaba como sombra entre provincias, llevando herramientas de trabajo convertidas en instrumentos de terror. Los ancianos susurran sobre el tiempo cuando nadie dormía profundamente, cuando cada ruido en la madrugada podía significar que la presencia había llegado a su hogar. Esta es la historia de cómo el miedo se apoderó de 4 provincias enteras. Jiang Xinai, conocido como el Monster Killer, se convertiría en el criminal más prolífico de la China moderna. Entre 1999 y 2003, este depredador confesaría haber desvivido a 67 personas y cometido 23 agresiones. Su territorio de caza abarcó 4 provincias durante una campaña de terror que mantuvo en vilo a millones de habitantes rurales. Operaba bajo múltiples identidades: Yang Xia, Yang Liu, siempre moviéndose, siempre evadiendo a las autoridades. Su método era simple pero devastador: penetrar en hogares durante las horas más oscuras, armado con herramientas agrícolas convertidas en armas letales. La historia que está por conocer revela cómo un hombre sembró el pánico en el corazón de China. El 29 de julio de 1968, en el condado de Zhenjiang, provincia de Henan, nació Jiang Xinai. Este lugar, ubicado en Sumadian, era una región rural donde las familias numerosas trabajaban la tierra para subsistir. Jiang llegó al mundo como el primero de 4 hermanos en una familia aparentemente convencional. Sus padres, campesinos como tantos otros en la China de aquella época, criaron a sus hijos bajo las tradiciones rurales que habían prevalecido por generaciones. El condado de Zhenjiang, caracterizado por sus extensos campos de cultivo y pequeñas comunidades, sería el escenario donde Jiang pasaría sus primeros años de vida, sin que nadie pudiera imaginar el destino que le esperaba a aquel niño nacido bajo el signo de Leo. Criado por ambos padres en el seno de una familia de 4 hermanos, Jiang experimentó una infancia marcada por la vida rural china de los años 70. A pesar de ser el primero en nacer, curiosamente era considerado el menor en la estructura familiar tradicional. Esta aparente contradicción sugiere dinámicas familiares complejas que quedarían envueltas en el misterio. Los registros indican que Jiang tuvo acceso tanto a educación como a trabajo agrícola, siguiendo el patrón típico de las familias campesinas de Henan. Durante estos años formativos, nada en su comportamiento alertó a familiares o vecinos sobre las tendencias perturbadoras que se desarrollarían décadas más tarde. Su personalidad infantil permanece como un enigma que los investigadores nunca lograron descifrar completamente. Al cumplir 20 años en 1988, Jiang había alcanzado la edad adulta en una China que experimentaba transformaciones económicas sin precedentes. El país se abría gradualmente a reformas de mercado, pero las áreas rurales como Henan mantenían ritmos de cambio más lentos. Durante esta década, Jiang comenzaría a mostrar patrones de comportamiento que lo llevarían a tener conflictos con la ley. Los registros oficiales confirman que tuvo experiencias previas tanto en cárceles locales como en prisiones, aunque los detalles específicos de estos crímenes tempranos permanecen clasificados. Estas primeras incursiones en el sistema penitenciario chino marcarían un patrón de escalada criminal que culminaría en los eventos devastadores de la década siguiente. Para 1998, cuando Jiang cumplió 30 años, su historial criminal ya incluía múltiples detenciones y periodos de encarcelamiento. Había trabajado en diversos empleos rurales, manteniendo una fachada de normalidad que ocultaba impulsos cada vez más violentos. Su conocimiento del terreno rural, adquirido durante años de trabajo agrícola, se convertiría en una ventaja estratégica para sus futuros crímenes. La sociedad china de finales de los 90, aún en transición entre tradiciones milenarias y modernización acelerada, proporcionó el contexto perfecto para que un depredador como Jiang pudiera operar en las sombras. Las comunidades rurales, caracterizadas por su confianza mutua y puertas abiertas, no estaban preparadas para enfrentar la amenaza que se gestaba en uno de sus propios habitantes. En 1999, cuando Jiang Xinai tenía entre 30 y 31 años,
comenzó la campaña de terror que lo convertiría en leyenda siniestra. Sus crímenes seguían un patrón meticuloso, esperaba la madrugada, cuando las familias rurales dormían profundamente, para introducirse silenciosamente en las viviendas. Armado con herramientas agrícolas comunes como hachas, cuchillos, martillos y palas, convertía implementos de trabajo en instrumentos mortales. Su conocimiento íntimo del campo chino le permitía moverse entre provincias sin levantar sospechas, aprovechando la naturaleza confiada de las comunidades rurales. Cada ataque era ejecutado con frialdad calculada, dirigido especialmente contra familias enteras que no tenían posibilidad de defenderse durante las horas más vulnerables de la noche. El territorio de caza de Yang abarcaba 4 provincias chinas, una extensión geográfica que complicaba enormemente los esfuerzos de investigación. Su movilidad constante entre regiones administrativas diferentes creaba vacíos de comunicación entre las fuerzas policiales locales. Cada provincia manejaba sus casos por separado, sin reconocer inicialmente que enfrentaban un solo depredador operando a gran escala. Yang explotaba estas divisiones burocráticas, atacando en una provincia y desapareciendo hacia otra antes de que las autoridades pudieran coordinar una respuesta efectiva. Su estrategia geográfica demostraba una inteligencia criminal sofisticada, utilizando la vastedad del territorio chino y las limitaciones de comunicación de la época para mantener su libertad de acción durante años. Las víctimas de Yang eran predominantemente familias rurales que vivían en áreas aisladas, vulnerables durante las horas nocturnas. Su selección no era aleatoria, buscaba hogares donde pudiera operar sin interferencias, lugares donde los gritos no alertarían a vecinos cercanos. Atacaba con particular saña a grupos familiares completos, asegurándose de que no quedaran testigos de sus actos. La naturaleza sistemática de sus crímenes revelaba una personalidad que combinaba planificación meticulosa con una violencia extrema. Cada incidente seguía patrones similares en cuanto a hora, método y selección de víctimas, pero la distancia geográfica entre ataques hacía difícil para las autoridades reconocer la conexión entre casos aparentemente aislados en diferentes provincias. Los ataques de Yang no se limitaban solo a crímenes contra la vida, también incluían agresiones de naturaleza sexual que añadían otra dimensión de horror a sus actos. Esta combinación de violencias múltiples caracterizaba a un depredador que actuaba impulsado por necesidades psicológicas complejas y perturbadoras. Su comportamiento sugería patrones de personalidades criminales que combinan múltiples parafilias destructivas, incluyendo tendencias que los especialistas clasificarían posteriormente en categorías como acosador, torturador y depredador nocturno. La escalada en la gravedad de sus crímenes indicaba una personalidad que perdía progresivamente cualquier inhibición o control, hundiéndose cada vez más profundamente en espirales de violencia que requerían actos más extremos para satisfacer sus impulsos. A medida que los crímenes se multiplicaban, las comunidades rurales comenzaron a experimentar un miedo colectivo sin precedentes. Las tradiciones de hospitalidad y puertas abiertas que habían caracterizado la vida rural china durante siglos se vieron forzadas a cambiar radicalmente. Las familias instalaron cerraduras múltiples, reforzaron ventanas y establecieron sistemas de vigilancia informal entre vecinos. El impacto psicológico se extendía más allá de las víctimas directas, afectando a comunidades enteras que vivían en estado de alerta constante. Los mercados locales comenzaron a cerrar más temprano, los niños eran acompañados permanentemente por adultos, y la vida social nocturna prácticamente desapareció de las áreas rurales afectadas. La escalada criminal de Yang incluía comportamientos que los perfiladores clasificarían posteriormente como vampirismos psicológicos, canibalismo simbólico y necrofilia, indicando una degeneración mental progresiva. Estas manifestaciones extremas de violencia sugerían una personalidad que había traspasado todas las barreras morales y sociales. Su capacidad para mantener una apariencia normal durante el día, mientras planificaba y ejecutaba actos de violencia extrema durante la noche, revelaba una disociación psicológica profunda. Los especialistas que posteriormente estudiarían su caso lo clasificarían en múltiples categorías de depredadores, incluyendo estrangulador y torturador, demostrando la complejidad y peligrosidad extrema de su perfil criminal. Esta diversidad de comportamientos violentos lo convertía en un caso único en los anales criminales chinos.
Durante 4 años consecutivos, Yang mantuvo su campaña de terror con una consistencia que desafiaba todos los esfuerzos policiales. Su capacidad para evitar la captura mientras continuaba atacando demostraba no solo suerte, sino también una comprensión sofisticada de las limitaciones del sistema de seguridad rural chino. Cada año que pasaba, su confianza crecía y sus métodos se refinaban, convirtiendo sus crímenes en una rutina macabra que aterrorizaba a millones de habitantes rurales. La persistencia de sus ataques durante tanto tiempo reveló las vulnerabilidades estructurales de las fuerzas de seguridad en áreas rurales, donde la comunicación entre jurisdicciones era limitada y los recursos policiales escasos. Para 2003, Yang había perfeccionado su método hasta convertirse en una sombra imparable. Las autoridades chinas comenzaron gradualmente a reconocer patrones que conectaban crímenes aparentemente aislados en diferentes provincias. La similitud en métodos, horarios y selección de víctimas sugería la presencia de un solo perpetrador operando a gran escala. Los investigadores empezaron a compartir información entre jurisdicciones, rompiendo las barreras burocráticas que habían facilitado la libertad de acción del criminal. Se establecieron protocolos especiales para rastrear movimientos sospechosos entre provincias y se intensificaron las patrullas nocturnas en áreas rurales vulnerables. Sin embargo, la vastedad del territorio y la movilidad constante del depredador continuaban representando desafíos enormes para una investigación que requería recursos y coordinación sin precedentes en la historia policial china moderna. La investigación reveló la importancia crucial de las técnicas forenses modernas, particularmente el análisis de ADN, que se estaba implementando gradualmente en el sistema judicial chino. Los investigadores comenzaron a recolectar y preservar evidencia biológica de las escenas del crimen con mayor sistematicidad, estableciendo bases de datos que permitirían comparaciones futuras. Esta modernización de los métodos investigativos representaba un cambio paradigmático en las técnicas policiales chinas, alejándose de métodos tradicionales hacia procedimientos científicos más precisos. Sin embargo, la implementación de estas tecnologías requería tiempo y recursos que las autoridades no siempre tenían disponibles, especialmente en áreas rurales donde ocurrían la mayoría de los crímenes. La brecha entre la sofisticación del criminal y los recursos disponibles para capturarlo seguía siendo significativa. Las comunidades afectadas comenzaron a colaborar activamente con las autoridades, proporcionando información sobre movimientos sospechosos y estableciendo redes de vigilancia informal. Esta cooperación ciudadana representaba un cambio significativo en la relación tradicional entre población rural y fuerzas policiales, históricamente caracterizada por desconfianza mutua. Los residentes rurales, motivados por el miedo y la necesidad de proteger a sus familias, se convirtieron en aliados valiosos de la investigación. Se establecieron líneas de comunicación directa entre aldeas y estaciones policiales, permitiendo reportes inmediatos de actividades anómalas. Sin embargo, esta misma colaboración también generó miles de reportes falsos que dispersaban recursos investigativos ya limitados, complicando la identificación de pistas realmente relevantes para capturar al depredador. Los perfiladores criminales desarrollaron un retrato psicológico del depredador basado en patrones de comportamiento observados en las escenas del crimen. Este perfil sugería un individuo con conocimiento íntimo del terreno rural, capacidad de planificación sofisticada y ausencia total de empatía hacia sus víctimas. Las características del perpetrador indicaban probablemente una historia criminal previa, familiaridad con herramientas agrícolas y habilidad para mezclarse entre poblaciones rurales sin despertar sospechas. Sin embargo, este perfil, aunque preciso en términos generales, describía potencialmente a miles de individuos en las provincias afectadas. La falta de testigos supervivientes y la ausencia de evidencia física clara en muchas escenas del crimen limitaban significativamente la efectividad de este enfoque investigativo. Las autoridades implementaron operativos especiales de control en lugares de entretenimiento y puntos de tránsito entre provincias, intensificando las inspecciones rutinarias que tradicionalmente se enfocaban en otros tipos de crímenes. Estos controles representaban una expansión significativa de las tácticas policiales, aplicando métodos tradicionalmente reservados para crímenes organizados o actividades políticas subversivas.
Las estaciones de autobuses, mercados regionales y establecimientos nocturnos se convirtieron en puntos focales de vigilancia intensiva. Paradójicamente, sería precisamente una de estas inspecciones rutinarias la que finalmente proporcionaría la oportunidad de capturar al depredador más buscado de China. La persistencia de estos operativos, a pesar de meses sin resultados concretos, demostraría finalmente su valor estratégico. Para mediados de 2003, la presión pública y mediática había intensificado enormemente los esfuerzos policiales. Los medios de comunicación chinos, dentro de las limitaciones informativas de la época, habían comenzado a reportar sobre la existencia de un depredador serial operando en áreas rurales. Esta atención mediática, aunque controlada, generó una presión política significativa sobre las autoridades provinciales para resolver el caso rápidamente. La combinación de miedo público, presión política y recursos investigativos concentrados creó un ambiente donde la captura del criminal se había convertido en prioridad nacional. Los operativos de seguridad se multiplicaron exponencialmente y la coordinación entre provincias alcanzó niveles sin precedentes en la historia policial china moderna. Todos estos elementos convergían hacia un momento decisivo que se acercaba rápidamente. El 3 de noviembre de 2003, durante una inspección rutinaria de establecimientos de entretenimiento en Kangzhou, provincia de Hebei, las autoridades detuvieron a un hombre que despertó sospechas entre los agentes. Yang Xinai, de 35 años, se encontraba en uno de estos locales cuando fue abordado por la policía para verificación de identidad. Su comportamiento nervioso y respuestas evasivas motivaron a los oficiales a realizar una investigación más profunda. Lo que inicialmente había comenzado como una inspección de rutina se transformó rápidamente en el momento más significativo de la investigación criminal más extensa en la historia moderna de China. La captura ocurrió sin violencia, en contraste dramático con la brutalidad que había caracterizado los crímenes del detenido durante los 4 años anteriores. Una vez bajo custodia policial, Yang Xinai sorprendió a los investigadores con una confesión completa y detallada de sus crímenes. Sin presión aparente ni maltrato, el detenido admitió haber desvivido a 67 personas y cometido 23 agresiones durante su campaña de terror. Su confesión incluía detalles específicos sobre ubicaciones, métodos y víctimas que solo el perpetrador real podría conocer. Esta cooperación inesperada contrastaba dramáticamente con la resistencia típica de criminales de tal magnitud, sugiriendo posiblemente un alivio psicológico por el fin de su vida dual. Los investigadores, inicialmente escépticos ante la magnitud de los crímenes confesados, comenzaron el proceso de verificación que confirmaría la veracidad de sus declaraciones y la resolución del caso criminal más impactante de la China contemporánea. Las autoridades procedieron inmediatamente a verificar la confesión mediante análisis de ADN, comparando muestras del detenido con evidencia biológica recolectada en múltiples escenas del crimen. Los resultados confirmaron de manera inequívoca la participación de Yang en los crímenes confesados, eliminando cualquier duda sobre su culpabilidad. Esta confirmación científica representó un hito en la aplicación de tecnología forense moderna en el sistema judicial chino, demostrando la efectividad de métodos investigativos basados en evidencia biológica. La coincidencia entre confesión y pruebas físicas proporcionó a las autoridades un caso sólido que podría resistir cualquier escrutinio legal posterior. El proceso de verificación también reveló la meticulosidad con la que Yang había operado, confirmando la precisión terrorífica de su memoria sobre cada uno de sus crímenes. El 1 de febrero de 2004, Yang Xinai fue formalmente condenado por los tribunales chinos y sentenciado a la pena capital mediante fusilamiento. La velocidad del proceso judicial reflejaba tanto la solidez de la evidencia como la presión social para resolver definitivamente el caso que había aterrorizado a 4 provincias. El tribunal determinó que la magnitud y brutalidad de sus crímenes justificaban la aplicación de la máxima pena contemplada en el sistema legal chino.
La sentencia fue recibida con alivio por las comunidades afectadas, que finalmente podían comenzar el proceso de recuperación después de años de terror nocturno. Yang, de 35 años al momento de su condena, enfrentaba el final inevitable de una vida dedicada a la violencia extrema contra inocentes. El 14 de febrero de 2004, día de San Valentín, Yang Sinai fue ejecutado mediante fusilamiento en una prisión de Luoe, provincia central de Henan. La elección de esta fecha, tradicionalmente asociada con el amor y la celebración de la vida, añadía una ironía sombría al final de quien había sembrado terror y crimen durante años. Su fallecimiento por disparo en la cabeza marcó el cierre definitivo del capítulo más oscuro en la historia criminal moderna de China. Yang tenía 35 años al momento de su ejecución, habiendo vivido apenas 6 años más allá del inicio de su campaña de terror. La rapidez entre arresto, juicio y ejecución, apenas 3 meses y medio, demostró la eficiencia del sistema judicial chino cuando enfrenta casos de extrema gravedad social. La ejecución de Yang Sinai marcó el final de uno de los casos criminales más impactantes en la historia contemporánea de China. Su confesión de 67 crímenes contra la vida y 23 agresiones lo convirtió en el criminal serial más prolífico documentado en el país. El caso transformó permanentemente los protocolos de seguridad en áreas rurales chinas, estableciendo nuevos estándares de coordinación entre provincias para casos criminales de gran escala. Las técnicas forenses implementadas durante su investigación sentaron precedentes para futuras investigaciones criminales en China. Su captura demostró la efectividad de combinar métodos investigativos tradicionales con tecnología moderna, especialmente análisis de ADN, en el contexto del sistema judicial chino. Las comunidades rurales afectadas por los crímenes de Yang experimentaron un proceso gradual de recuperación que tomó años en completarse. Las medidas de seguridad implementadas durante su campaña de terror, cerraduras múltiples, vigilancia vecinal, restricciones nocturnas, permanecieron como parte de la cultura rural mucho tiempo después de su captura. El trauma colectivo dejó cicatrices profundas en generaciones de habitantes rurales que habían experimentado años de miedo constante. Sin embargo, la resolución definitiva del caso permitió gradualmente el retorno de rutinas normales y la restauración de la confianza comunitaria. Las áreas antes aterrorizadas pudieron finalmente comenzar el proceso de sanación, aunque el recuerdo de aquellos años oscuros permanecería grabado permanentemente en la memoria colectiva. El caso Yang Sinai se convirtió en objeto de estudio para criminólogos y psicólogos forenses chinos e internacionales, interesados en comprender los factores que pueden llevar a un individuo a cometer crímenes de tal magnitud y brutalidad. Su perfil, combinando características de depredador, acosador, torturador y múltiples comportamientos desviados, proporcionó información valiosa sobre la psicopatología criminal extrema. Los investigadores analizaron particularmente su capacidad para mantener una apariencia normal durante el día mientras planificaba y ejecutaba actos de violencia extrema durante la noche. Este caso contribuyó significativamente al desarrollo de protocolos de investigación criminal y técnicas de perfilado psicológico en China. Su estudio continúa siendo relevante para comprender y prevenir casos similares en el futuro. La historia de Yang Sinai permanece como un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la violencia extrema y la importancia de sistemas de seguridad efectivos para proteger a las comunidades vulnerables. Sus crímenes, que abarcaron 4 provincias durante 4 años, demostraron cómo un solo individuo puede generar terror masivo y disrumpir la vida de millones de personas. Sin embargo, su captura y procesamiento también demostraron la capacidad del sistema judicial chino para responder efectivamente ante amenazas de tal magnitud. El legado de este caso trasciende las fronteras nacionales, proporcionando lecciones valiosas sobre investigación criminal, cooperación entre jurisdicciones y la importancia de la tecnología forense moderna. Mientras recordamos a las 67 víctimas que perdieron la vida, su memoria nos impulsa a mantener la vigilancia contra quienes amenazaran la seguridad de nuestras comunidades.